Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a aprender a hacer este lindo gorrito en forma de gatito con estas orejitas de gatito en todas las tallas. Les dejaré a continuación cómo lo pueden adaptar y en la cajita de descripción también estarán todas las medidas. Entonces comencemos con cuáles son los materiales que necesitan. Les voy a dar las indicaciones para que lo puedan realizar en cualquier talla y sin tener un hilo en particular. Si tienen 1 centímetro pueden realizarlo aunque no tengan el mismo hilo que yo. Tijeras, una aguja lanera para coser al final y esconder los sobrantes. Y en mi caso estaré utilizando este ganchillo de 5 milímetros. Es un ganchillo de 5 milímetros porque la lana que estoy utilizando es acrílica. Es bastante gruesa, es de unos 4 milímetros. Entonces, como es de 4 milímetros, utilizaré un gancho 1 milímetro mayor, en este caso de 5 milímetros. Normalmente me preguntan cuánto material necesitan para los proyectos. Yo realmente no lo peso, pero aproximadamente serán unos 100 gramos, de 100 a 125 gramos, dependiendo del grosor de su hilo. Yo estaré utilizando aquí este en rosita pastel, es bien clarito, para a juego con las guantillas que hicimos en videos anteriores. En su caso, si no quieren un color tan tierno, pueden utilizar el que ustedes prefieran. Yo pienso que en negro o gris se vería también muy bonito, así que prueben ahí con el color que más les guste. Ahora bien, para las medidas, les voy a dejar aquí a continuación una cajita con las medidas para las diferentes tallas. Y también se lo voy a dejar abajo en la descripción, así pueden tomar nota para la talla que ustedes desean. En el video estaremos haciendo una talla de adolescente a mujer. Una cabeza pequeña aproximadamente es la que estaremos tejiendo. Pero como van a notar el tejido, les voy a mostrar acá. El tejido es bastante elástico. Entonces realmente esta talla puede servir para una cabeza grande también. Aparte de esto, quería mencionarle que las medidas que necesitan son solamente 2 para este gorro. Es muy básico para principiantes. Necesitan la altura y la circunferencia de la cabeza. La altura va a ser para la base de cadenas que vamos a hacer al inicio y la circunferencia para la cantidad de vueltas que van a hacer. En mi caso, para la altura yo estaré trabajando con unos 19 centímetros. Esa es una talla de cabeza pequeña, de adolescente o cabeza pequeña, 19 centímetros de base. Esto lo haremos en cadenas. Pero como nuestro gorro tiene un doblez, yo le voy a agregar algunos centímetros extra. Pueden agregarle 4 o 5 centímetros dependiendo del gusto. En total a mí me va a quedar de unos 23 centímetros. A los 19 le voy a agregar estos 4 y en total voy a tejer unos 23 centímetros en cadena para la altura de mi gorro. Si ustedes no quieren que tenga el doblez, simplemente van a hacer sus 19 centímetros. En cambio, ahí está en la cajita de descripción las medidas si van a hacer una talla más pequeñita. Entonces comencemos de inmediato con este tutorial. Vamos a comenzar haciendo un punto deslizado. Entonces yo voy a aquí hacer este pequeño círculo. Voy a pasar el gancho y voy a traer acá el hilo y vamos a sujetar en nuestro gancho. Vamos a hacer nuestra lista de cadenas dependiendo la altura que necesitan. Entonces vamos a ir haciendo cadenitas. No les voy a dar una cantidad específica, sino que todo lo van a tomar en centímetros. Entonces vamos a ir haciendo cadenitas hasta que tengan la medida deseada. Si no saben hacer los puntos básicos, les voy a dejar aquí en la i desplegable una serie de videos cortos donde pueden aprender a realizarlos. Y miren acá sin estirarla ni nada. En este caso tengo aquí los 19 centímetros y agregué estos centímetros más para el doblez. Después que tienen así la medida base, sea que la vayan a hacer justa o la vayan a hacer con doblez, van a agregar entonces 2 cadenas extras. Ya después que tienen la medida, van a agregar 2 cadenitas más. 1 y 2. Entonces acá contamos 1, 2, 3, 4. Tomamos lazada, pasamos por la cadenita, traemos hilo. Tenemos aquí 3
en el gancho, 1, 2 y 3, y vamos a pasar de 2 en 2. Tomamos hilo y pasamos por 1 y por 2. Nos quedan 2. Tomamos hilo y pasamos por 1 y por 2. Y así tenemos el punto alto. Y es lo que vamos a repetir en cada cadenita. Tomamos lazada, siguiente cadena, traemos hilo y pasamos de 2 en 2. Y esto lo vamos a repetir cada una de las cadenas. Sin importar la medida que estén tejiendo, es exactamente el mismo paso. Vamos a ir tejiendo. ¿Qué materiales pueden utilizar para esto? Cualquier material que les guste, desde algodón, lana, poliéster, el que ustedes prefieran. A mí particularmente me gusta trabajar acá con lana acrílica que sea algo gruesa, pero en algodón también queda muy bonito y suavecito. Entonces el que ustedes tengan, ese les sirve. Y repetimos toda la lista de cadenas. Muy bien, hemos llegado aquí al final de nuestra lista de cadenas. Muy bien, tendríamos algo así. Vamos a subir con 2 cadenitas, 1 y 2, que equivalen a este primer punto alto. Entonces vamos a girar. El punto acá tiene 2 lazaditas. Miren, normalmente pasamos así por ambas. Tenemos esta lazadita de acá y la lazadita de este lado. Entonces lo que vamos a hacer es que en vez de pasarlo así, vamos a pasarlo solamente por esta lazadita de atrás. ¿Ven ahí? Tienen 2 lazaditas por las de atrás. Entonces vamos a tomar hilo y vamos a estar haciendo el punto alto en esa lazada de allá atrás. Siempre vamos a tejer en esa lazada de atrás. Esto va a hacer que nuestro tejido quede con una textura más elástica. Entonces todo el tiempo, todas las vueltas que necesiten van a siempre tejer en la parte de atrás, a excepción del primero y el último punto, que en este caso serán cadenas, y en el último sí lo tomaremos por ambos lados. Muy bien, siempre ahí vamos a tomar en la pestaña de atrás. Si durante el video hay algo en el que tienen dudas o alguna pregunta, la pueden dejar en los comentarios y yo trataré de responderle lo antes posible. Pestañita de atrás. Y aquí donde hicimos las 2 cadenitas del principio, vamos a pasar por la cadenita así completa y hacemos punto alto. Siempre vamos a subir con 2 cadenas, 1 y 2. Vamos a girar y trabajaremos en la pestañita de atrás. En este no, porque estas son las cadenitas, sino en el siguiente. Siempre ahí trabajando en la pestaña de atrás. Exactamente esto es lo que van a seguir repitiendo. ¿Cuántas vueltas necesitan? Bueno, van a seguir tejiendo vueltas hasta que tengan la medida de la circunferencia de la cabeza. La circunferencia, recuerden que las medidas están aquí en la cajita de descripción. Y no necesariamente tienen que hacer todos esos centímetros. Pueden hacer aproximadamente 5 centímetros menos que la medida que está ahí. ¿Por qué razón? Porque este tejido es muy elástico. Entonces no necesitan tejer tantos centímetros para tener la medida deseada. En mi caso, en realidad se supone que son 52, pero como les mencioné, solamente voy a tejer 48 porque el tejido es muy elástico, no necesito tejer 52, pero ustedes, dependiendo del grosor de su hilo, ustedes van a ir probando si necesitan tejer más o menos, dependiendo qué tan elástico les queda su puntada. Muy bien, aquí ya tengo, miren acá todas las vueltas que he tejido sin estirarlo. Y tengo acá mis 48 centímetros aproximadamente.
¿Por qué tejí nada más 48? Porque si notan, esto es muy elástico, entonces prácticamente cuando se estire va a llegar a los centímetros que necesito. Entonces en el caso de ustedes, mientras más grande sea su gorro, más centímetros pueden quitarle a la medida base. Recuerden que esas medidas son simplemente para referencia. Realmente ustedes pueden probar si tienen acá 1 centímetro, pueden medir y hacerlo así a la medida. Entonces recuerden que el largo que van a estar tejiendo va a ser la medida de la circunferencia de la cabeza. 41 vueltas me tomó a mí mi medida. Entonces ya que tenemos aquí esto que es la base, después vamos a doblarlo a la mitad. Pueden unirlo con un punto bajo o con punto deslizado, o en mi caso pueden así unirlo con ayuda de una aguja lanera. Para mí es más fácil de esta manera. Voy a unir estos dos trocitos acá. Los siguientes dos. Muy bien, hemos llegado aquí al final. Entonces voy a hacer un pequeño nudito. Me trabo aquí un poco. Vamos a hacer un nudito acá. Y voy a esconder un trocito por dentro. Muy bien, hemos llegado aquí, ya tenemos esta parte del gorrito. Esta sería la parte de atrás. Tengo aquí aguja e hilo, igual que unimos esta parte, vamos a unir esta de arriba. Muy bien, ya tenemos esta parte aquí. Este también lo vamos a esconder por dentro. Vamos a voltearlo, nuestro gorrito. En el caso de que ustedes también tengan espacio para un doblez, aquí lo tenemos. Muy bien, en el caso de ustedes pueden medir el tamaño de la orejita a su gusto, dependiendo de la talla que estén realizando. En mi caso yo voy a hacer que midan más o menos 6 centímetros. Este es un gorro grande. Si su gorro es más pequeño pueden dejar menos centímetros. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a medir aquí desde la esquina. Voy a medir unos 6 centímetros. Y voy a colocar un marcadorcito de punto aquí. Tengo el marcador. Y voy a hacer lo mismo en esta dirección. Hacia abajo unos 6 centímetros. Entonces voy aquí. Para esta parte sí traten de que las puntadas sean pequeñitas. A ver si logro acercarlo más. Para que no se noten en el gorro. Vamos a hacer a lo más pequeñitas que puedan. Hasta llegar aquí. Muy bien, ya he llegado acá y voy a esconder entonces por dentro del tejido el sobrante de mi hilo. Muy bien, y voy a repetir lo mismo de este lado. Voy a medir 6 centímetros, 6 centímetros y voy a coser. Muy bien, y así queda terminado nuestro gorrito. Voy a hacer aquí mi doblez y ya tengo aquí listo mi gorrito de gatito. Recuerden que hay otros tutoriales como estas lindas guantillas a juego con nuestro gorrito que lo pueden encontrar también en mi canal. Si quieren encontrar la parte de videos largos, van al canal a la parte de videos. Si les gustó este video, no se olviden de comentarlo. Pueden escribirme cómo les fue y no se olviden de suscribirse, es totalmente gratis. Así YouTube siempre les informa cuando salgan nuevos tutoriales.
Cualquier duda me lo dejan en los comentarios y hasta aquí este video. Nos vemos en el siguiente. Adiós.